este sentido, con respecto a la derivada, se proponen aquí dos ejercicios más. De hecho, las resoluciones no son complicadas, lo complicado es el previo análisis que tienes que hacer. Por ejemplo, el ejercicio número 2 dice que calcule los coeficientes de la curva y igual a f de x, donde tenemos un polinomio cúbico. Desconocemos el valor del coeficiente principal a, b, c y d respectivamente. Sí se conoce que tiene dos rectas horizontales. Aquí tenemos nuestra primera parte importante. Rectas horizontales, es decir, rectas paralelas al eje de las X o eje de las abscisas. Por tanto, inmediato. Pendiente igual a 0. Ahora, son rectas horizontales en los puntos de coordenadas. Nosotros tenemos un par de puntos, P y Q respectivamente. Al ser rectas horizontales, hay que entender que son rectas horizontales tangentes a estos puntos dados. Por tanto, ¿qué tenemos que entender acá? Que tanto el punto P y Q respectivamente son puntos comunes para dos lugares geométricos, para la curva y para la recta tangente. Es decir, empezamos con nuestra resolución y sabemos entonces que si el punto P está conformado por una abscisa -2 y una ordenada 6, prácticamente, jóvenes, debemos entender que este 6 es el resultado de haber tomado la función y haberla evaluado en -2. Lo mismo, tenemos un punto de coordenadas Q donde tenemos 2,0, es decir, este número 0 es la ordenada que le corresponde al número 2. Por tanto, si estos puntos son comunes tanto para la recta tangente como para la curva, vamos a establecer un sistema de ecuaciones. Es decir, con esta información nosotros sabemos que f de -2 es igual a 6. Por tanto, -2 lo vamos pues a evaluar en nuestra función dada. Por tanto, f de -2 es igual entonces a ¿qué? A A, que multiplicaría a -2 al cubo, más b, que multiplicaría a -2 al cuadrado, más c, que multiplicaría a -2, y finalmente más d. Y esto es estrictamente igual a 6. En cierta manera, nosotros acá vamos a conformar una primera ecuación, porque tendríamos entonces que -8a más 4b menos 2c más d es igual a 6. Prácticamente tenemos una primera ecuación. La segunda ecuación estaría dada por f de 2 igual a 0. Por tanto, tomando a f de 2 como a, que multiplicaría 2 al cubo, más b, que multiplicaría 2 al cuadrado, más c, que multiplicaría 2, y más d, y esto estrictamente igual a 0, nosotros acabamos de conformar una segunda ecuación. ¿Quién es esa ecuación? 8a más 4b más 12 más d igual a 0. Tenemos una segunda ecuación. Las vamos a resaltar. Listo. Ahora,
Recuerda que son puntos comunes. Como es un punto común para la recta tangente, necesitamos derivar a la curva, a la función. ¿Sí? Por tanto, intentemos conformar en este caso, un nuevo par de ecuaciones que al final conformarán un sistema e intentaremos dar solución al mismo sistema de ecuaciones lineales. Por tanto, conocemos que la derivada y' o f' de x estaría determinada entonces por 3a que multiplica a x al cuadrado más 2bx más c. Ahora es importante recordar que esta derivada evaluada en un punto específico representa la pendiente. Por tanto, si habíamos dicho que P y Q son puntos comunes, significa que la derivada de la función evaluada en x igual a menos 2 me va a entregar una pendiente igual a 0. Significa que la derivada evaluada en x igual a 2 me entrega una pendiente igual a 0, porque estas rectas tangentes son horizontales. En base a esta información nosotros podemos conformar otra tercera ecuación que prácticamente estaría dada entonces por ¿qué? 3a que multiplicaría a menos 2 al cuadrado más 2b que multiplicaría a menos 2 más c, y esto es estrictamente igual a 0. ¿Qué tenemos aquí entonces? 4 por 3, 12a menos 4b más c igual a 0, y tenemos nuestra tercera ecuación. La cuarta ecuación pues, prácticamente estaría dada por 3a que multiplica 2 al cuadrado más 2b que multiplica 2 más c, y también igual a 0. Por tanto, acá nosotros también tenemos 12a más 4b más c igual a 0. Tenemos una cuarta ecuación. Las vamos a resaltar. El sistema de ecuaciones lineales, por tanto, queda conformado por nuestra primera ecuación, que había estado determinada por menos 8a más 4b menos 2c más d igual a 6. Nuestra segunda ecuación, que está dada por 8a más 4b más 2c más d igual a 0. Tercera ecuación, 12a menos 4b más c igual a 0. Y finalmente 12a más 4b más c igual a 0. Tenemos un sistema de ecuaciones, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Usted conoce una diversidad de métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entre ellos están los métodos matriciales. Y bueno, nosotros acá tomaremos una forma de resolver. No es el único método, insisto, usted siéntase pues libre de escoger el método con el que más se identifique, con el método que más facilidad le preste para resolver un arreglo como el que tenemos en este momento. Por tanto, una forma de resolver sería, ¿no?, considerando las características de la ecuación 3 y 4,
Por ejemplo, ¿por qué no sumar las ecuaciones? Es decir, ¿por qué no trabajar la ecuación número 3 y sumar la ecuación 4? En cierta manera nosotros posiblemente determinamos una nueva ecuación. Por tanto, empecemos a ver qué tenemos. 12a menos 4b más c igual a 0. Y la ecuación 4, 12a más 4b más c igual a 0. Nos han pedido sumar, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues menos 4b más 4b, 0. Elemento neutro de la adición. Tenemos entonces aquí 24a más 12 igual a 0. Factor común, números pares del número 2. Entonces tendríamos que 12a más c es igual a 0. Por tanto, mira, aquí tenemos una quinta ecuación. En cierta manera la vamos a resaltar. Ahora, ¿qué podríamos hacer en la ecuación 1 y 2 para tal vez obtener una sexta ecuación que también trabaje con A y C? Necesitamos de cierta manera anular B y anular D. Y de acuerdo a las características que se evidencian, nosotros podríamos entonces tomar la primera ecuación y a esa primera ecuación restar la segunda. Vamos a ver cómo nos va. Menos 8a más 4b menos 12 más d igual a 6, y debo restar la segunda, es decir, nosotros aquí tenemos menos 8a menos 4b menos 12 menos d igual a 0. Tendríamos entonces menos 16a, cancelamos, menos 4c, y esto sería igual a 6. Números pares, obtenemos entonces el factor común que sería 2, dividimos todo para 2 y prácticamente tendríamos que menos 8a menos 12 es igual a 3. Si quiere multiplicar todo por menos 1, no hay ningún problema, hágalo. Sin embargo, nosotros aquí tenemos ya una sexta ecuación. La vamos a resaltar. En cierta manera, tenemos ya un par de ecuaciones con dos incógnitas y las podemos trabajar con el mismo procedimiento. Prácticamente, mira, bastaría hacer ahora lo siguiente con este par de ecuaciones. Multiplicar 2 a todos los elementos de la ecuación número 5 y sumar la ecuación número 6. Es decir, nosotros aquí tendríamos 24a más 12 igual a 0, y aquí estaría menos 8a menos 12 igual a 3. Si sumamos ambas, cancelamos y prácticamente tenemos 24 menos 8, 16a igual a 3. Por tanto, el coeficiente principal estaría determinado entonces por 3/16. Perfecto. Tenemos ya el coeficiente principal de ese polinomio cúbico. Con la ecuación 5 o 6 podemos determinar C, porque ya tenemos el valor de A. Entonces una forma sería, ¿no?, de expresar lo siguiente ahora.
a igual a 3/16 en, por ejemplo, la ecuación número 5. Donde de la ecuación número 5 entiendo que c es ahora igual a menos 12a. Es decir, c sería menos 12 veces 3/16. Podríamos simplificar. La cuarta 3, la cuarta 4, es decir, nosotros tendríamos aquí menos 9/4. Listo el coeficiente c del polinomio cúbico. En cierta forma, ahora, con a y c ya determinados, por ejemplo, la ecuación 3 y 4, ahora si hacemos una diferencia, vamos a conseguir anular a A y a C. Por tanto, nuestra única incógnita sería B. Es decir, por ejemplo, si nosotros escribimos que 12a menos 4b más c igual a 0, que era la ecuación número 3, y restamos la ecuación número 4, tendríamos que menos 12a menos 4b y menos c es igual a 0, inmediato. Tenemos entonces que menos 8b es igual a 0, de donde b es igual a 0. Tenemos entonces ya el tercer coeficiente encontrado. Mira, nosotros aquí hemos logrado cancelar y prácticamente con 3 valores ya dados, ahora pues es encontrar d. Es decir, vamos a tener que trabajar en 1 o en 2. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a la ecuación número 2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Los valores de a, b y c reemplazarlos en 2. Entonces vamos a la ecuación número 2. Y la ecuación número 2, si usted le quiere escribir ya a b, en función de las demás sería d es igual a menos 8a, menos 4b y menos 12. Es decir, d sería igual a menos 8, a era 3/16, menos 4b que resultó ser 0, y menos 2c que nos dio menos 9/4. Vamos a simplificar la octava 1, la octava 2. Prácticamente tenemos entonces que menos 3 medios más, tendríamos aquí la posibilidad también de simplificar la mitad 1, la mitad 2, tendríamos más 9 medios. Es decir, d sería igual a menos 3 medios más 9 medios, eso sería 6 medios, por tanto d es igual a 3. Tenemos ya el coeficiente d. Por tanto, muchachos, ahora es momento entonces de conocer quién es esa curva representada por ese polinomio cúbico, donde con la información que nosotros tenemos ya, que hemos encontrado después de resolver un sistema de ecuaciones, recuerde que la curva estaba dada por este polinomio, ax al cubo más bx cuadrado más cx y más d. Es decir, y es igual a 3/16 de x al cubo más 0 que multiplica a x cuadrado menos 9/4 de x y más 3. Nosotros aquí tenemos 0 y prácticamente y está determinada entonces por el siguiente
polinomio. Nuestra función f de x, que queda determinada por 3/16 de x al cubo menos 9/4 de x y más 3. Como es nuestra sana costumbre, vamos a GeoGebra. Confirmemos por tanto lo calculado. Nosotros tenemos una función f de x, donde a estuvo determinado por multiplica a x al cubo menos 9/4 de x y más 3. Vamos a hacer ahora lo contrario. No vamos a ubicar manualmente los puntos, no vamos a dar en la entrada los puntos que nos había dado, pero vamos a ocupar este comando derivado. Derivado de la función f. ¿Ya? Nosotros tenemos una función cuadrática como derivada. Recuerda nuestra función original. Tenemos nuestra derivada. Y lo que podemos hacer ahora es igualar esa derivada a 0, es decir, donde tendríamos ese par de puntos críticos, y deben coincidir con los datos que nos había dado el problema. Solamente observando, jóvenes, la representación gráfica podemos notar que un punto crítico es el número menos 2. Un punto crítico es el número 2. Sin embargo, insisto, mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decirle 9/16 de x al cuadrado menos, bueno, aquí está determinado 2/25, igual a 0 debería entregarnos dos respuestas. Gráficamente esto es determinar la solución de una ecuación. Ahora, necesitamos averiguar los puntos. Basta con marcar la curva y esto que representa el sistema de, en este caso, a la solución de ese sistema de ecuaciones, y prácticamente nosotros tenemos esos dos puntos. El punto menos 2,6, que bueno, estaba dado por el punto P. El punto 2,0, que era el punto Q. ¿Sí? No necesitamos este momento, esta parte de acá. Sí me gustaría, por ejemplo, que se vean las coordenadas de los puntos. Y donde es fácil evidenciar que las rectas tangentes son horizontales. ¿Por qué? La tangente de la curva al punto, prácticamente tenemos una recta paralela a x. La tangente de la curva y el punto, tenemos una segunda recta tangente a la curva en esos puntos específicos, y ambas rectas son horizontales, paralelas al eje de las abscisas, a pesar de que una de ellas está sobre el eje de las abscisas. Por tanto, mira, tú tienes aquí ecuaciones, de las rectas tangentes dadas en su forma explícita. Excelente. Finalmente, ¿en qué punto de la curva y igual a e a la x, una función exponencial natural, la recta tangente es paralela a la recta y igual a 2x? Criterio de paralelismo. Posición relativa de las rectas. Si esta es nuestra primera recta,
nuestra segunda recta, dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son las mismas. Por tanto, considerando nuestra recta L2, aquella que está representada como y igual a 2x, donde si te das cuenta está dada en su forma explícita, prácticamente entendemos que esta recta y igual a 2x corta el eje de las ordenadas en el origen. Pero también reconocemos que la pendiente es igual a 2, un número mayor que 0, por tanto es una recta estrictamente creciente. De donde la recta tangente pues también, al tener la misma pendiente, tenemos por tanto una recta estrictamente creciente. Ahora, ya con esa información, entendiéndose que esta pendiente se da porque se ha derivado la función, y como la derivada representa otra función, pero a esa derivada se la ha reemplazado en un punto específico y hemos tenido ese valor, entonces ahora nuestro trabajo es determinar quién es ese punto. Por el momento, me gustaría que por favor tomes en cuenta que este punto P necesita una abscisa, la vamos a llamar A, como el ejercicio anterior, y que su ordenada tiene que ser f de A. Vamos a descubrir entonces este punto. Ahora, nosotros tenemos por función una función exponencial natural, donde su derivada sigue siendo la misma función. Por tanto, si nosotros queremos obtener la pendiente, lo que tenemos que hacer es la primera derivada la debemos evaluar en un punto específico que le estamos llamando A, y ese resultado tiene que ser 2, porque es la pendiente de la recta tangente. Es decir, jóvenes, al tomar la primera derivada y evaluarla en A, nosotros conseguimos e a la A igual a 2. Prácticamente tenemos una ecuación exponencial, donde ahora nuestro trabajo es encontrar A, y eso se logra con un logaritmo natural, porque la base de la potencia era natural. Composición de funciones inversas, identidad, por tanto A es igual al logaritmo natural de 2. Es decir, jóvenes, tenemos la abscisa del punto P. Inmediato, necesitamos reconocer entonces quién es f de A. Prácticamente f de A sería f evaluada en el logaritmo natural de 2, y prácticamente tendríamos entonces a e elevado al logaritmo natural de 2. Por composición de inversas tendría como respuesta 2. El ejercicio necesitaba entonces determinar un punto. Pues perfecto. Ese punto P tiene como coordenada abscisa logaritmo natural de 2 y como ordenada el número 2. Y precisamente por este punto es por donde va a pasar la recta tangente. Conocido el punto y la pendiente, la recta tangente va a estar determinada entonces por su ecuación. Punto, abscisa logaritmo natural de 2, ordenada 2, pendiente de la tangente 2. Por tanto, la
ecuación que vamos a usar es la punto pendiente y menos la ordenada conocida, es decir, f evaluada en el logaritmo natural de 2. Eso es estrictamente igual a la primera derivada, pero evaluada ¿en dónde? En el logaritmo natural de 2. Y eso tiene que multiplicar a x menos el logaritmo natural de 2. Por tanto, nosotros, ocupando ya la información que tenemos, sabemos que la ordenada está dada por y menos 2. La derivada evaluada en el logaritmo natural de 2 es prácticamente la pendiente. Nosotros tenemos 2 que multiplicaría a x menos el logaritmo natural de 2. Por propiedad distributiva, si deseas, tendríamos entonces 2x menos 2 veces el logaritmo natural de 2, donde la recta tangente, su forma general, estaría dada, por tanto, por 2x menos y menos 2 veces el logaritmo natural de 2 más 2 igual a 0. O a su vez, 2x menos y menos 2 como factor común, logaritmo natural de 2 menos 1 igual a 0. Nosotros hemos determinado este momento la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a e a la x en el punto P, donde las coordenadas han sido logaritmo natural de 2, 2, dada en su forma general. Inmediatamente vamos a GeoGebra y validemos los resultados encontrados. Los datos del problema, ¿no? Teníamos la función exponencial natural e a la x. Teníamos una recta que es paralela a la recta tangente, misma pendiente por tanto. Recuerda, estos habían sido los datos dados por el problema. Función exponencial y una recta que es paralela a la tangente. El objetivo del ejercicio es determinar precisamente las coordenadas del punto donde la recta es tangente a la curva. Si nos damos cuenta, la derivada de esta función f sigue siendo la misma función. ¿Sí? Ahora, prácticamente tome en cuenta que la derivada evaluada en esa x encontrada representa la pendiente, pero ya teníamos el valor de la pendiente. Por tanto, nosotros habíamos determinado un punto P donde la abscisa fue el logaritmo natural de 2. Y necesitamos que nos devuelva la función evaluada en el logaritmo natural de 2. ¿Sí? En cierta manera, si tú calculas el logaritmo natural de 2, el número aproximado pues está dado por 0,69. A pesar de que son logaritmos y lo recomendable es, para no perder precisión en los números, al menos trabajar, creo yo, con unas 6 cifras decimales. De todas maneras tenemos el punto. Con esta opción prácticamente tenemos un punto, tenemos la curva y mira, estaría dada la recta tangente en su forma explícita. ¿Qué reconocemos aquí? Reconocemos que el 2 era la pendiente.
Pero ya habíamos notado eso por esa condición de paralelismo. Ahora nosotros habíamos determinado una recta sin usar la parte decimal. Habíamos dicho en forma general que la recta estaba dada por 2x menos y menos 2 veces el logaritmo natural de 2 más 2 igual a 0. Tiene que ser la misma recta. Se puede evidenciar que es la misma recta dada por el software. ¿Sí? Tenemos nuestra función. Tenemos aquí nuestra recta tangente. Que aquí, por ejemplo, su representación está en la forma general. Si quieres la explícita, la misma recta de arriba. Y prácticamente tenemos nuestro punto P, que fue el encontrado. ¿Sí? Si deseas, veamos si este momento, mira, tenemos ahí al menos 5 cifras decimales donde, bueno, estamos representando al punto donde la recta es tangente a la curva. Muy bien.